La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda, febril, hemorrágica y con complicaciones que llegan a la muerte. Es producida por un flavivirus y se transmite por picaduras de mosquitos del género Aedes. La enfermedad se reconoce como endémica en Latinoamérica y en África, donde se ha observado la mayor prevalencia. En los 3 últimos reportes de la CDC, o sea, el de la semana pasada no estuve porque era feriado, pero los otros 2 anteriores y el de ayer, han habido casos de fiebre amarilla, ¿no?, en la sierra, ¿no? Entonces quiere decir de que hay actividad de fiebre amarilla actualmente en el Perú. Y el caso de ayer me llamó mucho la atención, porque cuando lo el caso de hoy en la mañana, hoy estamos viendo. Sí. El caso de hoy en la mañana me llamó mucho la atención, porque está la doctora reportaba del caso de un pescador deportivo. ¿Qué hacía? Esta persona hacía pesca deportiva, no sé si era por ahí, Guayaba, en Guayaba. Hacía pesca deportiva. Entonces, ¿qué ha sucedido? Estaba haciendo pesca deportiva el que le ha picado el zancudo, ¿no? Le ha picado el zancudo y ha comenzado a hacer el cuadro febril. La cosa es de que ya, bueno, si es fiebre amarilla ya es mortal, ¿no? Entonces ahorita ya está prácticamente premortem, así que ya no muerto. Pero cuando hacen el seguimiento, encuentran que la Aedes, o sea, los Aedes de la zona de esa laguna no eran necesariamente Aedes aegypti, sino eran otro Aedes que tampoco era Albopictus, el nombre no lo recuerdo bien. Entonces hay que tener en cuenta de que fiebre amarilla es un problema todavía, ¿no? Sigue siendo un problema. Pese a que ha sido desplazado por dengue, ¿no?, la fiebre amarilla puede presentarse, y en el Perú hay casos de fiebre amarilla. Más en estos últimos 4 semanas. Nosotros tenemos todo, porque no tenemos un delantero. La población susceptible de infección se estima en 900 millones de personas en todo el mundo. La enfermedad no tiene tratamiento antiviral efectivo, pero su prevención es muy efectiva con coberturas adecuadas de la vacunación. Eso es verdad, ¿no? La vacuna te protege contra fiebre amarilla. Así que todos los que van a viajar a la selva deberían de vacunarse. Todos, absolutamente todos, ¿no? No debería dejar de vacunarse ninguno porque es una enfermedad potencialmente mortal. Áreas endémicas de fiebre amarilla, ¿no? Todo lo que viene a ser la olla amazónica está involucrado. Y en el África. No se sabe por qué no hay en Asia. Eso es una cosa muy llamativa. Doctor, Sí. ahí dice que la vacuna confiere inmunidad al 99%, pero en los 30 días de aplicación. ¿La gente se pone antes de viajar, por ejemplo, unas 10 días. ¿Sí? 10 días. Ahí dice que. Acá dice que. Sí, pero 10 días ya tú tienes inmunidad. O sea, la obligación es vacunarse 10 días. Y es virus vivo atenuado de la cepa 17D. Bueno, África es el continente con mayor afectación, con 90% de casos de fiebre amarilla, ¿no? Datos no publicados de la OMS reportan que a finales de 2013 las cifras oscilaron entre 84.000 y 170.000 casos severos y 29.000, o sea, 30.000 a 60.000 muertes. Se reconoce que la vacunación evitó el empeoramiento de las cifras. Eso es cierto. Apareció la vacunación contra fiebre amarilla y la mortalidad cayó estrepitosamente. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces, no tiene sentido no vacunarse, ¿no? Así pierdas el viaje de promoción, ¿no? Porque eso también es el que, ¿no?, más de una vez se acercan a mi consultorio a decirme: doctor, exonérelo. ¿A quién quiere? Exonérelo de la vacunación con fiebre amarilla. Digo, perfecto, yo lo voy a exonerar, pero cuando vayas se le enseñas al zancudo, ¿ya? Exonerado. Exonerado para que no te piquen. Si te pica y te da, entonces hay que, ¿no? Y lastimosamente los que piden la exoneración son médicos. Eso es lo más peligroso. Exonere. Total, ¿no? Pues enséñaselos al zancudo siempre. La transmisión de fiebre amarilla se presenta
característicamente en 3 ciclos en el África, que son selvático, urbano y en la sabana, y 2 en Sudamérica, el selvático y el urbano. Acá en Sudamérica, existe fiebre amarilla, usualmente es rural. Es muy raro que haya en ciudad fiebre amarilla, porque ha sido desplazado por el virus del dengue. ¿Verdad? Los principales descritos en África son el Aedes africanus, el Furcifer, Mitatus, Luteocephalus y Bromeliana. Acá en el Perú existen otros tipos de Aedes, ¿no? Pero todavía no están completamente estudiados. Yo pienso que la Albopictus tiene que ver en el asunto. La forma urbana de la Aedes aegypti está relacionada especialmente, bueno, la forma urbana depende especialmente de lugares donde hay Aedes aegypti. La reaparición de forma urbana se ha experimentado ya en la región, como lo demuestran las epidemias urbanas descritas en Santa Cruz, en Bolivia, parece cualquier cosa, ¿no? En Paraguay también, ¿no? Son lugares donde habitualmente no hay mucho control vectorial, ¿no? Son peores que acá, ¿no? África ha reportado epidemias urbanas y de elevada mortalidad, en Nigeria, por ejemplo, en Senegal y en Angola. Ahora, si uno ve Nigeria, Senegal y Angola, son 3 lugares que actualmente están en guerra. ¿Qué cosa es la fiebre amarilla? La fiebre amarilla es una hepatitis fulminante. Hay que entenderla de esa manera. Es un cuadro de hepatitis fulminante. En el pasado era conocida como la enfermedad del vómito negro. Y por ahí van a leer en alguna bibliografía la enfermedad del vómito negro. ¿Y qué cosa era lo que pasaba? Lo que pasaba era que la persona tenía una hepatitis, ¿no? Una gran destrucción hepática. Esa gran destrucción hepática afectaba a los factores de coagulación. Entonces, ¿qué pasaba? La persona tenía sangrado. Y cuando tenía sangrado gastrointestinal, tenía hematemesis y meleno, ¿no? Y ese vómito era negruzco. Entonces, por eso le llamaban la enfermedad del vómito negro, por la hematemesis, ¿no? Que se producía. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Ahora, la lesión clásica es esta de acá, ¿no? Los famosos cuerpos de Council, ¿no? Ya no lo preguntan en el ENAM, por ahí algún iluminado va a agarrar y lo puede preguntar, ¿no? Pero se decía de que los cuerpos de Councilman eran patognomónicos de fiebre amarilla. Entonces, ahí tienen uno de ellos. Entonces, hay que tener en cuenta que eso se puede ver. Así como, ¿qué otro corpúsculo conocen? El negri. ¿De qué enfermedad? De la raya. ¿Qué otro conocen? Cuerpos En la prueba de sangre. ¿Ah? Cuerpos de Lewy. ¿Cómo? ¿De Lewy? ¿De cuál es esa? Ahí se lo sé. El de demencia. ¿Ah? El de demencia. No, De Lewy. Pero Councilman, fiebre amarilla. Negri, rabia. Y Sang. Herpes. Sang. T-Z-A-N-C-K. Prueba de sangre, prueba de sangre positiva, es porque le dan los cuerpos. Patología en humanos, en riñones la célula epitelial tubular muestra muerte celular, esteatosis y mínima respuesta inflamatoria. Se reconoce que en gran parte disminución de la transfusión renal y proteinuria secundarios al daño producido por la hipovolemia y el shock. La mortalidad es cercana al 80% cuando se desarrollan manifestaciones hemorrágicas. ¿Por qué? Porque está alterado todos los factores de coagulación, ¿no? Los factores 2, 5, 7, 9 y 10 están disminuidos. La concentración de fibrinógeno permanece a niveles normales. Las manifestaciones del sistema nervioso central, letargia extrema y coma terminal son causados por un cuadro de encefalopatía hepática, ¿no? Básicamente. Entonces, presentación clínica de la fiebre amarilla en el ser humano. Entonces, miren, en el caso leve, fiebre cefalea, ¿no? Y en este caso, ¿no? Lo que vamos a ver principalmente son niños que tienen anticuerpos maternos adquiridos. ¿Y por qué? Porque son de zona endémica. Como ustedes son niños que no son de zona endémica, a ustedes sí les va a dar el caso grave, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Entonces, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos y asfixia en el cuadro moderado.
En el cuadro grave, ¿no?, vamos a ver ictericia, hematemesis y oliguria, ¿no? Y en los casos muy severos de hepatitis fulminante van a observar todo esto, ¿no?, incrementado. Entonces, realmente, ¿quiénes solamente son los que lograrían sobrevivir ante una epidemia de fiebre amarilla? Probablemente los niños provenientes de zonas endémicas. No están hablando de adultos, ¿no?, porque el adulto ya no tiene inmunidad adquirida. O sea, la única solución es vacunar. Entonces, esto es lo que se habla. Miren, lo que nosotros usualmente vamos a ver son las formas malignas, las formas graves, ¿no?, y en menor frecuencia vamos a ver las formas leves y las formas asintomáticas que ocurren en la población inmune de la zona. La fiebre amarilla es de difícil diagnóstico, especialmente durante fases tempranas o en las formas leves. Eso es cierto, ¿ya? Hay que tener un gran nivel de sospecha para diagnosticar fiebre amarilla, ¿no? Y lo primero que hay que tener en cuenta es de ver el antecedente, si la persona ha ido a zona de selva y se ha expuesto, ¿no? Entonces, eso, y no ha sido vacunada previamente. Actualmente el PCR nos va a ayudar a lo que viene a ser el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, podríamos pedir pruebas de serológicas, entre esas el ELISA, del tipo el IgM de ELISA, nos podría dar un diagnóstico de certeza. El diagnóstico diferencial de la fiebre amarilla clásica incluye malaria severa, con hemólisis, rabia, hepatitis E severa, superinfección por hepatitis D, otras fiebres hemorrágicas, dentro de ellas dengue hemorrágico. Yo considero que dengue hemorrágico es un diagnóstico que debe plantearse en una primera etapa. Recuerdan bien cuando les estoy diciendo de que si el paciente tiene cuadro hemorrágico y tiene transaminasas elevadas, ¿no?, uno va a pensar básicamente en un dengue hemorrágico, pero si viene de zona, endémica, no está de más hacer un descarte de fiebre amarilla. Nunca está de más hacer un descarte de fiebre amarilla. Leptospirosis también, ¿no? Borreliosis recurrente es una rareza, pero podría plantearse también como diagnóstico. Ahora, existen otras enfermedades de alta mortalidad, ¿no?, que no se dan en nuestro medio, ¿no?, que entran al diagnóstico diferencial, que es Lassa, ébola y Marburg, ¿no? No se dan en nuestro medio, ¿no? Sin embargo, ha habido un brote de Marburg, también está reportado un brote de Marburg ahora último en ¿dónde ha sido? Nigeria, ¿no? Nigeria, sí, ahora en la mañana. Y fiebre de Crimea. A los únicos que nos divierte esas cosas son los infectólogos. El tratamiento no existe. No existe tratamiento para fiebre amarilla. Solo manejo de soporte, hidratación, ¿no? Usualmente el paciente tiene que ser manejado en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Bueno, tratamiento de soporte con antibióticos e infecciones, y hasta que el paciente pueda superar el cuadro de la encefalopatía. La prevención es simple, vacunación. No concibo que no se vacune a las personas con fiebre amarilla, ¿no? No se concibe, ¿no? Ahora, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Miren, esta es una peruanada, ¿ya? Esta de acá. La edad de la vacunación es por encima del año de edad hasta los 60. Esta es así, bien de peruanos eso, ¿ya? ¿Qué pasa? Resulta pues que cuando el terremoto de Ica, pero no el último, sino el penúltimo, o sea, ustedes ni habían nacido probablemente, porque estaban terminando la universidad. Estamos hablando de 95 a 99, o sea, probablemente muchos de ustedes no hayan ni siquiera nacido. Pero era el terremoto de Ica. Entonces, ¿qué sucedió? Durante el terremoto de Ica hubieron una gran cantidad de damnificados, ¿no? Y a los bolivianos se les ocurrió donar
su vacuna de fiebre amarilla, donar vacuna de fiebre amarilla a Ica. Entonces, se aceptó la donación, ¿no? Se aceptó la donación y las autoridades locales dijeron, bueno, vacunemos a todos. Y vacunaron a toda la población. Entonces, hasta ahí no hay mayor error. O sea, las medidas hasta ahí yo las considero que están bien tomadas. El problema es de que se comenzó a vacunar y comenzaron a aparecer 5 casos de fiebre amarilla y se murieron. 3 a 5 casos se murieron. Entonces, dijeron, o sea, la vacuna. Como pasa algo así, siempre le echan la culpa a la vacuna. Entonces, cuando se pusieron a investigar qué es lo que había sucedido, ¿no? Es de que estas personas presentaron algo que se llama síndrome viscerotrópico, ¿no? ¿Qué pasaba? Eran adultos mayores que estaban con terapias supresoras. En esa época todavía no había tanto terapias, ahora sí hay un montón de terapias supresoras, pero antes todavía no había muchas terapias supresoras. Pero estos estaban con algún tipo de terapia supresora, entonces le pusieron la vacuna de fiebre amarilla y ya, hicieron síndrome viscerotrópico y se murieron porque era virus vivo atenuado. Entonces, a raíz de eso, nuestros políticos con la inteligencia que los caracteriza, dijeron, no se va a vacunar porque la vacuna mata. Entonces, decidieron no vacunar a los adultos mayores por encima de 60 años. O sea, entonces, obviamente, eso lo decidieron ellos. Algunos médicos del ministerio, o sea, políticamente, dijeron, uy, qué bien, no lo hacemos. Entonces, ahora pues, anda, vacuna a una persona, por ejemplo, o sea, si por ahí se te ocurre vacunar a alguien que tiene 61 años con fiebre amarilla, lo ven como un sacrilegio. Mi papá tiene 80, lo he vacunado, no tengo ningún problema para que vaya a la selva y que no le pase nada. Mi mamá también la vacuné, ¿no? Ya después le dio cáncer y se murió otra cosa. Pero bueno, es otra cosa. La situación es esa, o sea, uno tiene que ver al paciente y decir a quién es el que vas a vacunar, ¿no? Y si es un adulto mayor que lo vas a exponer a una zona de fiebre amarilla, oye, vacúnalo. Si está inmunocompetente no le va a pasar el síndrome viscerotrópico para nada, ¿no? Pero bueno, como yo sé de que va a ser muy difícil tomar esa decisión, porque todo el mundo me lo mandan, no me encargo de solucionar el problema. Pero ese es el tema, o sea, si ustedes saben que la persona va a un lugar a exponerse y no está vacunado, vacunen. Y para evitar eso, ¿no? La vacuna de fiebre amarilla se da desde el primer año de vida, ¿no? Es parte del esquema nacional de vacunación. Y si van a hacer su serum, vacúnense, porque ha habido casos mortales hay médicos serumistas que se han muerto por fiebre amarilla, ¿no? Claro, o sea, una víctima más del serum, como dicen. Entonces todo el mundo, o sea, la promoción va a llevar su nombre. De eso pueden estar seguros, que la promoción va a llevar su nombre. ¿No? Pero no.